Buen día, hablaremos acerca del algoritmo propuesto para el abordaje de los pacientes con hepatitis de origen desconocido. Y pues los temas a ver serán algo de estadística actual, las definiciones, algunas teorías, etiologías probables, la definición de caso y la clínica, el algoritmo sugerido tanto por nosotros como por el INDRE, la sugerencia de envío de muestras y las recomendaciones tanto para personal de salud como para los pacientes. En México se han detectado algunos casos en Nuevo León, Hidalgo, Ciudad de México, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla y Jalisco. Estos casos hay algunos que no están determinados todavía. Sin embargo, pues continúan en estudio y próximamente serán reportados a nivel nacional en las estadísticas. Pero esta clase no es precisamente para enfocarnos acerca de la estadística, sino hablar en general de cómo es que deberíamos actuar nosotros. En Estados Unidos, por ejemplo, cada año se reportan alrededor de 170 casos de hepatitis aguda. De estos, 600 evolucionan a fulminante y 42.500 pueden ser sintomáticos, pero fíjense en esto, hasta 127.500 de forma asintomática. Y de estos pacientes, 87.000 evolucionan la cronicidad. Ahora, ¿qué de importancia tiene esto para nosotros? Bueno, la importancia es que esto es de todas las hepatitis, no solamente de hepatitis desconocida o de origen desconocido, sino que incluye hepatitis A en niños, hepatitis secundaria a enfermedades metabólicas, etc. Y de estas, solamente se mantienen sintomáticos 42.500 de 170.000 casos. Entonces, esto es lo que debemos de considerar. ¿Por qué razón hay tantos casos aislados? Muy probablemente la razón sea esta, que muchos permanecen asintomáticos. Entonces, hay que poner atención a los pacientes, especialmente cuando cursan con infecciones de vías respiratorias o gastrointestinales previa a el presentar una hepatitis o que no desarrollen la hepatitis o se queden solamente con dolor abdominal. Pasando ahora acerca de las definiciones, pues la hepatitis como tal es una inflamación hepática con elevación de las transaminasas y bilirrubinas séricas, y vamos a definir también hepatitis aguda como un proceso inflamatorio difuso de gravedad variable en el parénquima hepático, secundario a la respuesta inmunológica por un agente agresor. Y a veces no solamente por una respuesta inmunológica, sino por respuestas bioquímicas dentro del hígado que nos pueden causar inflamación del mismo, como por ejemplo en enfermedades metabólicas, como enfermedad de Wilson. Estas pueden ser causadas por medicamentos tóxicos, autoinmunidad, por infecciosos y por las enfermedades metabólicas. Ahora pasando a las posibles teorías, las cuales parece que son sumamente importantes y que se tienen que tomar con muchísimo sentido común para poder tomar decisiones en la clínica. Bueno, en Inglaterra y en Reino Unido en general son los que más han abordado tanto epidemiológicamente como buscando las posibles causas y analizando en retrospectiva todo lo que ha pasado. Dentro de estos han sugerido estas teorías ellos, que son quienes tienen pues prácticamente más completo su base de datos, porque ahí fueron donde empezaron a captar a los pacientes. Una de esas teorías es que hay un cofactor que haga más severa la infección por adenovirus, y este cofactor puede ser la susceptibilidad por pobre exposición durante la pandemia, una infección previa por SARS-CoV-2 más adenovirus, la coinfección de SARS-CoV-2 con adenovirus, tóxicos, drogas o exposición ambiental más adenovirus. Se piensa, aunque es poco probable, un nuevo adenovirus con contribuciones previas. También se ha sugerido el uso de toxinas o drogas y la coinfección de adenovirus con otro virus que no sea SARS-CoV-2 y también una nueva variante de SARS-CoV-2. Hay estudios que se han realizado donde mencionan una variante de Omicron que estudiaron en 39 países e identificaron que la variante B1.1.529 de Omicron ha tenido una mayor frecuencia de casos de hepatitis supuestamente de origen a determinar, pero con el antecedente de haber padecido o de estar padeciendo Omicron. Y ahora,
Si se fijan, uno de los principales o de las propuestas por las que más se apuesta es la susceptibilidad por pobre exposición durante la pandemia, es decir, nosotros estamos expuestos a los adenovirus en los primeros 10 años de nuestra vida. Sin embargo, los niños han estado encerrados por alrededor de 2 años y a veces un poco más. Entonces, esto ha hecho que los niños no tengan esas exposiciones a microorganismos, no solamente al adenovirus, sino a otros que puedan generar una respuesta cruzada y que permita defenderse de forma adecuada contra adenovirus y algunos otros patógenos. Entonces, como no ha habido esta exposición, su sistema inmunológico no está preparado para varios patógenos. Esto, junto con la infección de SARS-CoV-2 y adenovirus o coinfección de SARS-CoV-2 con adenovirus, son de las principales teorías que tenemos en cuenta debido a los antecedentes y que tenemos evidencia de que SARS-CoV-2 o coronavirus nos puede causar una hepatitis a cualquier edad y con mayor frecuencia en niños. Como comentaba, Omicron se consideró como una probable causa de hepatitis aguda grave. Se encontró en 39 países que hasta 30.8% se detectó por lo menos un caso de hepatitis, confirmándose la variante B1.1.529, lo cual es muy importante a considerar en nuestra actualidad. Ahora también está la teoría de los superantígenos. Esta teoría fue propuesta hace aproximadamente un mes y medio y en esta se menciona que la persistencia de SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal, específicamente en las placas de Peyer, puede conducir a la liberación repetida de proteínas virales y a través del epitelio intestinal, lo que da la activación inmunitaria repetida mediante una respuesta de superantígenos, que son antígenos que provocan una activación excesiva del sistema inmunitario, es decir, tanto la persistencia del SARS-CoV-2 como después de eso una infección por adenovirus que causan esta respuesta de superantígenos, desencadena una activación amplia e inespecífica de células T, igual que en PIMS. Esto hace pensar que pudiera ser, la teoría de superantígenos nos indica que esta hepatitis puede ser una respuesta inflamatoria sistémica por COVID y con el adenovirus asociado. Hace poco vi una publicación muy interesante que mencionaba si era hepatitis por adenovirus o con adenovirus. Entonces esto pues también a considerar y nos deja muchísima reflexión al respecto. Y continuando con las etiologías probables que tienen mucho que ver con las teorías, bueno, las causas de hepatitis más frecuentes de cualquier tipo de hepatitis son medicamentos, tóxicos, autoinmunidad, infecciosa y metabólicas. Aquí es importante mencionar, por ejemplo, que algunos medicamentos son sumamente hepatotóxicos y hay algunos que pueden asociarse a colestasis y que pueden causar ictericia como las cefalosporinas de tercera generación. Esto es como las ceftriaxonas que tan comúnmente son prescritas en medicina. Y los tóxicos, dentro de los tóxicos pueden estar algunos agroquímicos, pueden estar hongos, toxinas del ambiente, micotoxinas, etcétera. La autoinmunidad, bueno, las enfermedades autoinmunes lamentablemente son pobremente diagnosticadas y mucho más en niños, por lo tanto también deben de considerarse y de excluirse en el diagnóstico de esta hepatitis. Las causas infecciosas, aquí súper importante porque es una amplia gama de microorganismos que pueden causarnos hepatitis, entre ellas pues puede ir desde bacterias como leptospira, virus como el SARS-CoV-2, todos los virus de hepatitis, los virus de la familia del herpes como varicela, etcétera, pueden causarnos hepatitis. Aquí dentro de esto, adenovirus rara vez causaba hepatitis, especialmente en niños mayores de 6 meses. Lo principal que se demostró, y no la variante que se ha encontrado, es hepatitis en recién nacidos o en niños inmunosuprimidos o que habían recibido previamente trasplante de órgano o un trasplante de médula ósea. Y dentro de las causas metabólicas, pues las enfermedades metabólicas que se pueden diagnosticar mediante un tamiz metabólico ampliado, es importante saber que a pesar de que Secretaría de Salud y de que muchas instituciones mencionan que se recomienda realizar el tamiz metabólico en el primer mes de vida, se puede hacer a cualquier etapa de la vida
si el paciente es sospechoso debido a que ni genéticamente ni bioquímicamente habría cambios en ningún momento de la vida del paciente. Las causas de hepatitis fulminante más frecuentes son intoxicación por paracetamol, hepatitis viral, algunos tóxicos y también las metabolopatías. En intoxicación por paracetamol tendríamos que tomar dosis sumamente altas para poder alcanzar esta. Es poco probable incluso con medio frasco, por ejemplo, de paracetamol, pero también es necesario que recordemos a la población general y nosotros hagamos el recordatorio como personal de salud a la población que deben de mantener todos los medicamentos en lugares que no sea de fácil acceso para los niños. Y con microorganismos que se asocian a hepatitis, bueno, pues está la hepatitis A, B, C, D y E. En este caso los adenovirus, herpes simple, herpes 6, el virus de Epstein-Barr, parvovirus B19, leptospira y virus gastrointestinales, que son como los más frecuentes que se pueden asociar a las hepatitis virales. Y con respecto a esto, aquí quise poner cómo es la transmisión de cada uno de ellos para tratar de identificar las posibles causas de hepatitis en los niños según la historia clínica. Por ejemplo, con hepatitis A es fecal oral, al igual que la hepatitis E, el adenovirus, los virus gastrointestinales, que se transmiten fecal oral y por microgotas. Esto es muy importante porque nos indica cómo debemos de cuidarnos y cómo debemos de indicar los cuidados a los padres y a la población general, que si la transmisión es fecal oral y por microgotas, eso indica que deberíamos de continuar usando cubrebocas y de que deberíamos de usar el personal de salud protección ocular debido a que también pueden causar conjuntivitis y el cuidado con el lavado de manos y los cuidados específicos en los baños, ¿no? De mantener agua potable, sobre todo en las escuelas o en las guarderías donde mantienen a poblaciones importantes de niños que incluso se pudiera considerar que están hacinados por el número de niños que se encuentran por cuarto o por aula. Algunas otras hepatitis se adquieren o su transmisión es por medio de sexual o parenteral y por fluidos. En algunos casos, como la hepatitis D, se requiere de tener hepatitis B. En otros, como los virus de herpes o de la familia de herpes, tienen transmisión por microgotas y por contacto directo con secreciones. Parvovirus también es parenteral, microgotas, mano-boca y también se ha encontrado transmisión por tatuajes y leptospira por agua, suelo, alimentos contaminados con orina de roedores. Esto nos hace pensar también si será necesario lavar algunas cosas que adquiramos de bodegas de alimentos o de lugares como tipos centrales de abastos, es decir, las frutas y verduras deberían de lavarse con mucho cuidado pensando la posibilidad de que haya ratas que puedan orinar estas. Dentro, en la columna del lado derecho, aquí pongo cuáles virus o microorganismos tienen vacuna disponible. Entre ellos está el virus de la hepatitis A, el virus de hepatitis B. Con adenovirus solamente había vacuna en paramilitares porque habían tenido brotes frecuentes o relativamente frecuentes en sus cuadrillas, entonces habían desarrollado un virus para una vacuna para ellos específicamente. Esto es bueno porque en caso de que necesitemos eventualmente una vacuna específica para adenovirus, pues se puede tomar ese antecedente para poder hacer una fabricación mucho más rápida como cuando hay virus emergentes, como en el caso del coronavirus B19. Y en el herpes simple, resulta que hay una reacción cruzada por la vacuna de varicela. Entonces, eso hace muy importante que indiquemos a la población que tenga las vacunas completas, especialmente que también aplique la vacuna de varicela, que lamentablemente no está en la cartilla básica. En algunas ocasiones, especialmente en brotes, se aplica tanto por Secretaría de Salud como por el IMSS. Entonces, considerarlo. Y los virus gastrointestinales, pues rotavirus y polio, tienen vacuna, pero nos faltan un montón con monorovirus, astrovirus, etc. En esta tabla es una tabla que publicó Reino Unido para demostrar o mostrar qué patógenos se encontraron en los pacientes que tenían esta hepatitis de origen indeterminado. En ellos se encontraron desde adenovirus, influenza, varicela, VIH, leptospira, parvovirus B19, virus de la familia del herpes, citomegalovirus, enterovirus, etc. Entonces, es importante que sí busquemos hacer en lo posible el screening para la identificación de qué patógenos se pudieran encontrar en los pacientes que tienen
Hepatitis de origen a determinar. Me regreso un poco a la tabla anterior. Si se fijan, uno de los que fue más, pues la frecuencia fue mayor, fue adenovirus y SARS-CoV-2, más que el resto, con respecto a la detección. Entonces, por esa razón se ha considerado la asociación en estos casos. Esta tabla también la ponen en Reino Unido en su informe, mencionando cómo se solicitan algunas serologías y cultivos, PCR, un screening toxicológico, también cómo se hacen PCR y cultivos de un exudado faríngeo. Se considera también una muestra de heces o un hisopado rectal y muestra de orina para descartar también leptospira. Esto, bueno, sería grandioso poder hacerlo en México y en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, los recursos pudieran estar limitados en algunas áreas y eso dificultaría que realicemos esto de primera intención. Muchos de estos tienen que hacerse en los primeros 5 días de inicio de los síntomas, por lo tanto, es muy difícil que se logre hacer. Es por esa razón que decidimos hacer como un tipo de algoritmo sugerido en base a las debilidades que pudiéramos tener en los servicios de salud. Pasando al adenovirus, bueno, este fue aislado en 1953 por Roth en tejido adenoideo. No tienen envoltura y tienen una doble cadena de ADN. La mayoría de las personas tienen evidencia serológica de que fueron expuestas antes de los primeros 10 años de vida con una enfermedad que suele ser leve y autolimitada. Esta se caracteriza por ser una infección de vías respiratorias o una infección gastrointestinal, o la típica que algunos médicos dicen que es una infección de vías respiratorias tan fuerte que pasó a la vía gastrointestinal, lo cual no es así, simplemente el adenovirus ataca el tejido adenoideo, que está prácticamente en todo el tubo digestivo y la vía respiratoria. Y bueno, suelen ser patógenos oportunistas emergentes, especialmente de inmunosuprimidos y de receptores de trasplante de células madre, órganos sólidos, etc. Y bueno, otra cosa a mencionar es que hay 60 tipos y que también hay especies de la A a la G. Por lo tanto, son un montón. Esto hablando solamente del adenovirus humano, porque no solo hay adenovirus humano, sino que hay adenovirus de aves, por ejemplo, perros, gatos, etc. Y pues se asocia a brotes esporádicos, especialmente en guarderías. Pueden causar algunos neumonías, otros pueden causar cistitis, algunos otros pueden causar infecciones gastrointestinales. La incubación es de 2 a 14 días. Las vacunas que están disponibles son para el tipo 4 y 7, como comentamos, para personal militar. Y las neumonías las causa el tipo 4 y 7 también. El diagnóstico se hace por PCR y serología y puede causar también cistitis, enfermedades oculares que se denomina queratoconjuntivitis epidémica tipo 8, etc. Y en esta es una tabla interesante porque aquí muestra los grupos y tipos de adenovirus y con estas imágenes nos identifica si pueden causar enfermedad gastrointestinal respiratoria o de vías urinarias o en todo caso la queratoconjuntivitis. En todas estas donde lo podemos localizar al adenovirus que causa este problema o que lo estamos asociando a la hepatitis de origen a determinar es el grupo F41, el cual no estaba asociado a causar hepatitis. En Reino Unido, de vuelta, fíjense bien cómo ha presentado. Aquí en la primera línea que se muestra es de enero de 2018 y conforme ha avanzado el tiempo, cómo ha presentado picos de adenovirus y algunos otros virus respiratorios, gastrointestinales, y después bajaron de marzo del 2020 hasta septiembre del 2021, presentando una elevación importante en los adenovirus en muestras fecales. ¿Esto qué indica? Bueno, pues que hay un pico de enfermedades gastrointestinales por adenovirus en Reino Unido y se sospecha que esto se pueda estar replicando tanto en otros países como Estados Unidos y otros continentes, incluyendo Latinoamérica, Europa, etc. Entonces es muy importante que sepamos que va a haber
brotes importantes de virus de tanto gastrointestinales como respiratorios que puedan incrementar o potencializar el posible daño hepático, que bueno, cualquier infección puede causar un poco de inflamación hepática por una respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, esta asociación, pues al parecer, puede causarnos una hepatitis importante, ¿no? Una inflamación importante del hígado. Y pues resulta que el receptor primario para los grupos A, C, E y F del adenovirus es el receptor del virus Coxsackie. Esto también quizás nos pudiera decir que pudiera haber alguna reacción cruzada con respecto a Coxsackie de tipo B. Y se encuentran estos receptores en corazón, páncreas, sistema nervioso central y periférico, próstata, testículo, hígado, pulmón e intestino. ¿Por qué les menciono esto? O sea, ¿dónde están los receptores? ¿Qué tiene que ver que tengamos receptores en todas estas partes? Bueno, pues es la clínica que vamos a tener y las posibilidades que tendremos. Entonces, también pudiera afectar el corazón, el páncreas, ya vimos que efectivamente el hígado, pulmón e intestino. Y el receptor primario para grupos B y D se unen a las proteínas transmembranas de los CD46 que se expresan en abundancia, así como CD80, 86, ácido ciálico, proteoglucano, separan sulfato, etc. Y el factor X de la coagulación media en la unión de proteínas del exón del adenovirus tipo 5 a los hepatocitos. Entonces, este puede ser el mecanismo en el que dañe a las células hepáticas. Ahora, el adenovirus puede persistir como una infección latente durante años. Esto se sospecha que sea dentro o que esté como reservorio pues sí, como un reservorio en el tejido adenoideo después de la infección aguda inicial, demostrándose que se puede excretar tanto en lágrimas como a través de heces hasta 10 años después de haber padecido la primoinfección. Y los reservorios son los linfocitos T que se encuentran en el tejido linfoide, es decir, estos serían como, el tejido linfoide terminaría siendo como un santuario, esperando el momento o la oportunidad para salir y para causar daño en algunos otros órganos. ¿Y a qué se asocia el adenovirus? Adenitis mesentérica, que es el típico dolor abdominal que presentan los niños después de una infección gastrointestinal, por ejemplo, o de una infección de vías respiratorias. También se asocia a invaginación intestinal, a diarrea de que puede ir de 8 a 12 días, lo cual hemos visto muy frecuentemente, sobre todo en esta mitad de año, del primer año del 2022. También puede asociarse a miocarditis, artritis, pancreatitis y hepatitis, sobre todo el tipo 1, 2 y 5. Y el adenovirus F41 comúnmente causa síntomas respiratorios, diarrea, vómito y fiebre y no se asociaba con hepatitis, excepto en pacientes, como comentamos, inmunocomprometidos y en recién nacidos. Y ahora, han salido casi como de tipo amarillista algunas noticias donde dicen que si se asocia a el tener perros o qué es lo que está pasando. Y resulta que hay un adenovirus tipo 1 de perros de forma específica que causa hepatitis en estos animales. Sin embargo, es un adenovirus de perros, no es el mismo adenovirus humano. Es poco probable que haya brincado del perro hacia el humano porque lo hubiera hecho en situaciones previas, muy probablemente en algún otro momento, independientemente de que hubiera una pandemia. Y también se ha asociado, bueno, el adenovirus 1 al 7, aviar, específicamente aviar, es decir, no humano, se asocia a un síndrome que se llama hidropericardiopatitis, que puede causar inclusiones en los hepatocitos y muchísima inflamación con acúmulo de células inflamatorias, linfocitos y leucocitos alrededor del sistema porta en las biopsias de estos animales con derrame pericárdico, que es el llamado hidropericardio en estos casos de aves, y pues por eso, fíjense bien, tiene una presentación muy similar a lo que está pasando en humanos y por eso también probablemente se llegó a considerar un adenovirus nuevo que esté causando problemas similares a los que causan algunas otras animales. Y se identificó, por ejemplo, el contacto o la asociación del contacto con perros en los niños, que bueno, que los niños tenían contacto con animales hasta en el 70% de los niños en general, y por eso se pensó
en una posible zoonosis. Sin embargo, esto es poco probable y lo refuerzo porque hay gente que se ha deshecho como al principio de la pandemia por COVID-19. El que se deshacían de animales o que sacrificaban a los animales o los abandonaban pensando que eran transmisores o que eran los portadores de la enfermedad y que era la causa de que ellos pudieran tener el COVID-19. Sin embargo, en este caso, es una de las teorías con menor fuerza. Ahora, uno de los más importantes, SARS-CoV-2. Se ha identificado insuficiencia hepática que es inducida por COVID-19 y hay evidencia del tropismo hepático por SARS-CoV-2, es decir, que el virus de SARS-CoV-2 le gusta irse hacia el hígado porque también ahí tiene receptores para causar daño. La hepatitis entonces puede ser por SARS-CoV-2. Esto genera una respuesta normal ante la infección por adenovirus después de una infección previa por SARS-CoV-2 y también la restricción del contacto afecta como factor de confusión, es decir, se retiraron restricciones y al retirarse restricciones en este año, en el 2022, en todo el mundo, en el dar la opción de retirarse el cubrebocas, pues la gente también cansada y abrumada de haberlo estado usando durante 2 años, lo hizo y esto aumentó no solo el riesgo de COVID, porque sabemos que ha habido ya al parecer una quinta ola de COVID, sino también de adenovirus y otros patógenos respiratorios y de vías digestivas. Y la exposición a Omicron, como lo comentamos, se ha asociado a hepatitis severa en niños. ¿Cómo puede ser que esté pasando eso? Bueno, fíjense bien, sin necesidad de decir que tengan propiamente una hepatitis, los pacientes que presentan SARS-CoV-2, hasta el 50% pueden presentar elevación de enzimas hepáticas, lo que quiere decir, como lo mencioné previamente, que causa un proceso inflamatorio severo que también afecta al hígado. Y tiene un efecto citotóxico directo del virus. Hay invasión, ensamblaje y liberación de partículas virales. Esto sumado, por ejemplo, a la toxicidad farmacológica debido al uso de algunos medicamentos supuestamente para COVID-19 y que causan también la lesión por fármacos llamada DIL. Y estos medicamentos también generan un aumento en las transaminasas. Por ejemplo, la ivermectina, tan mal prescrita, nos puede causar una elevación de la función hepática o de las enzimas hepáticas que nos indican un daño hepático por medicamentos. Otros, bueno, pues la éstasis por lesión miocárdica, ya sabemos que nos puede causar lesión miocárdica el SARS-CoV-2 y esto puede causar éstasis de sangre y lesión. También puede haber isquemia e hipoxia por hipoperfusión. Sumándole a esto, hay lesión hepática que puede ser inmunomediada por una hiperactivación inmune. Entonces, es muy importante que consideremos esto y que cuando una persona tiene SARS-CoV-2, evitemos sobremedicar a los pacientes porque esto puede causar daño severo hepático y a otros órganos, por ejemplo, también al riñón, dependiendo de lo que sea usado. Y bueno, de los pacientes que presentan elevación de enzimas hepáticas, hasta el 60% desarrolla enfermedad grave, del 15 a 25% enfermedad moderada o se manifiestan como asintomáticos, y la elevación de las enzimas hepáticas mayor a 500 se asocia a choque, necesidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica y mayor mortalidad. Y se sugiere que hasta el 11% puede desarrollar una enfermedad hepática grave. Y en este caso, por ejemplo, la hepatitis de origen a determinar se está asociando con elevación de las transaminasas más allá de 500. Esto no quiere decir que si nuestro paciente tenga 400, pues no estamos considerando, no la debemos de considerar. También deberemos de considerarla y vigilarla porque posiblemente mañana o pasado tenga 500 o más. Entonces, es importante que se mantenga en monitorización constante y que cuando el paciente está presentando datos de hepatitis, pues entonces que sea derivado para su atención oportuna. Bueno, son algunas micrografías electrónicas donde se muestra la lesión hepática por SARS-CoV-2. Entonces, a nivel microscopio electrónico, se ha demostrado que sí puede causar daño. Por lo tanto, se sabe, ¿no? que SARS-CoV-2 puede causar una lesión hepática. Y ahora, esto es súper importante. La lesión hepática inducida por drogas que se usan en SARS-CoV-2. Hay unas que pueden causar daño hepatocelular, daño colestásico y algunos otros mecanismos. Por ejemplo, el daño hepatocelular lo pueden causar
inhibidores de las proteasas, la ivermectina, la acitromicina, ambos que no tienen razón de ser o de ser prescritos, la heparina, el paracetamol o acetaminofén, la hidroxicloroquina, anakinra, tocilizumab, el remdesivir, dexametasona, interferón, etcétera, ¿no? Y algunas familias de la efedra, por ejemplo, que se pueden usar para casos de tos, también hay que considerarlo, y productos herbales. Aquí es importante hacerlo saber porque, bueno, está muy de moda usar productos herbales supuestamente como protectores o como detoxificadores cuando en realidad pueden causar un daño hepático, ¿no? Hay muchas marcas que pudiéramos mencionar y que está comprobado y que hay artículos en revistas de renombre que nos hablan del daño hepático secundario al uso de productos herbales. Ustedes saben cuáles. Y bueno, daño colestásico también nos puede causar la citromicina, algunos otros antibióticos como cefalosporinas de tercera generación, esto quiere decir como por ejemplo ceftriaxona, quinolonas, la amoxicilina con ácido clavulánico, entre otros productos herbales también. Y pues inhibidores de la proteasa nos pueden causar otro tipo de daños, colchicina, dexametasona y ribavirina. Entonces, mucho cuidado con sobremedicar a nuestros pacientes. Esto es muy, muy importante evitar hacerlo. Y bueno, pasando entonces a la definición de caso y a la clínica. La definición de caso probable es toda persona menor o igual a 16 años que presente hepatitis aguda con AST o ALT mayor a 500 unidades que sea negativa a virus de hepatitis A la E y sin alguna etiología conocida, que puede ser toxicidad por fármacos, trastornos metabólicos, hereditarios, autoinmunes, etc. Y no solo eso tendríamos que considerar, sino también los datos de hepatitis aguda o de cualquier hepatitis, ¿no? Que son ictericia, vómito, diarrea, náuseas, dolor abdominal, letargia, acolia, fiebre y coluria. Acá importante, de inicio cuando empezamos a captar a los pacientes, cuando Reino Unido empezó a captarlos, se dijo que los pacientes no presentaban fiebre. Entonces eso nos hizo pensar que esta hepatitis se presentaba sin fiebre. Conforme han captado más casos, se han dado cuenta de que los pacientes sí pueden tener fiebre. Ahora se reportan hasta cerca del 30%, lo cual no es un número bajo. Entonces también hay que considerar la fiebre, o sea, tanto niños con fiebre como sin fiebre, como sugerencia de que tienen hepatitis aguda de origen desconocido. Y obviamente la ictericia, de los casos de los síntomas más con mayor frecuencia se encuentra también el vómito, la diarrea, la letargia, y que esto no hay que confundirlo con encefalopatía, o más bien identificar en qué grado de encefalopatía podría estar, sobre todo cuando son niños, ¿no? Porque en niños se puede simplemente invertir el ciclo del sueño y esto nos puede hablar de que pudiera haber algún daño hepático o una encefalopatía. La coluria y la acolia, es importante identificarla. La acolia es la ausencia de color en las heces debido a que se inflama mucho la vía de salida de la bilis, las vías hepáticas, y esto hace que se excrete muy poca bilis en las heces se pintan de color café o verde debido a las bilirrubinas y como no hay salida adecuada de bilirrubinas, pues las heces son pálidas por esa razón. La coluria es como no se excreta esa bilis a través de las heces, entonces se excreta a través de la orina mediante urobilinógeno, haciendo que la orina se pinte de un color oscuro. Y bueno, también considerar que cualquier hepatitis aguda, y ahorita estamos en temporada de hepatitis A, que puede ser más o menos como de febrero a julio, y pueden presentar anorexia, vómitos, dolor abdominal, acolia, coluria y hepatomegalia dolorosa. Es decir, que a la hora de palpar por debajo del borde costal del lado derecho se puede percibir el borde hepático de más allá de 2 centímetros en niños mayores de 6 meses, porque recordemos que los lactantes puede ser percibido hasta 1.5, 2 centímetros incluso por debajo del reborde costal. Y a la hora de palpar o de percutir, esta zona puede ser sumamente dolorosa. Y bueno, pocos pacientes se han mostrado con fiebres y se asocia también a que hayan presentado previamente un cuadro de vías respiratorias o una gastroenteritis previa. Pasando ahora al algoritmo sugerido. Sabemos
claramente que no podemos tener los mismos recursos que tienen en Reino Unido o en algunos otros países. Entonces tenemos que adaptar nuestros recursos de forma eficiente para poder rescatar a estos pacientes y evitar que pasen a una falla hepática fulminante. Es por eso que sugerimos este tipo de algoritmo para ayudar a que no llegue a pasar esto. Cualquier paciente que presente los signos y síntomas que comentamos previamente, el médico de primer contacto se sugiere que tome estos estudios, incluyendo biometría hemática, enzimas hepáticas, bilirrubinas, PP, TPT y EINR. ¿Por qué? Bueno, porque se ha demostrado que cuando el INR empieza a elevarse, esto nos indica que hay falla hepática y que hay pobre síntesis de formas de coagulación, ¿no? Entonces, esto hace que se empiecen a prolongar los tiempos de coagulación, especialmente el INR, y es un aviso para iniciar el tratamiento de forma oportuna. También fibrinógeno e IgM para hepatitis A, porque como comenté al principio, estamos en temporada de hepatitis A. Ya con estos estudios, se debe de derivar a un especialista o en su caso a tercer nivel y mandar al INDRE tanto el screening para hepatitis, bueno, que se encargará de ayudarnos para hacer el screening de hepatitis A la E, el exudado faríngeo para SARS-CoV-2, la PCR de heces para adenovirus y otros virus gastrointestinales y el screening para microorganismos hepatotropos y el rastreo de contactos. Ahora, van a preguntar, oye, pero ¿por qué no se lo vamos solicitando al paciente? Bueno, pues resulta que el perfil de virus gastrointestinales cuesta y de virus respiratorios, cada perfil cuesta entre 6,000 y 8,000 pesos. Por lo tanto, es poco probable que se logre hacer desde el principio, salvo que los pacientes tengan recursos suficientes para hacerlo. Entonces, por esa razón se sugiere iniciar con estos, identificar si el paciente va a evolucionar o no a una hepatitis grave o fulminante y enviarla de inmediato para que Secretaría de Salud y el INDRE, el Laboratorio Estatal y Nacional, se hagan cargo de iniciar todos estos análisis o estas búsquedas para identificar si hay algún virus aparte de los que estamos sospechando. Y aquí está el correo al donde se deberá de enviar un resumen clínico junto con los estudios que se hayan solicitado, de preferencia en el formato SUIB2. Y no solamente aquí, sino también el laboratorio estatal, en el cual se pasará también los datos para poder hacerlo de forma adecuada y oportuna. El algoritmo del INDRE, pues se los muestro de forma rápida y prácticamente menciona qué estudios y de qué forma se van a realizar en cada una de las muestras de suero, de plasma, de heces o de exudado faríngeo para la identificación de todos estos microorganismos y poder definir si se trata de un caso de estos o se trata de alguna otra causa que podamos descartar como de origen desconocido, por ejemplo, como enfermedades metabólicas o algunos otros microorganismos. Esta es también parte del algoritmo del INDRE, de cómo en base a la definición del caso probable, pues los estudios que se realizarán. También hay que tomar en cuenta que no tenemos nosotros para todas las hepatitis en México, por lo tanto, ya cuentan con los recursos en el INDRE para realizar aquellas hepatitis que no tenemos. Posiblemente pueda haber alcance para realizarse en algunos laboratorios especiales, pero por el momento no de forma pública. En otra clase se hablará más con mayor profundidad acerca de los algoritmos del INDRE y de Secretaría de Salud. Y ahora pasando al envío de muestras. ¿Cómo se deberán de enviar las muestras? Bueno, pues las muestras de no ser positivo para virus A la E, se deben de enviar muestras al INDRE en refrigeración de 2 a 8 grados. Continuando con cómo deben de ser enviadas las muestras, vamos a enviar también 2 mililitros de suero en refrigeración de 2 a 8 grados, 5 mililitros de sangre con EDTA, que es el tapón lila con EDTA o anticoagulante, las heces de 5 mililitros o de 3 a 5 gramos en frasco de polipropileno de los primeros 5 días de síntomas. Esto debe de ser de todas las muestras, no solamente de las heces. Por eso les comentaba que es sumamente difícil poder captar a los pacientes porque hay algunos que lo pasan la primera etapa asintomáticos y que posteriormente presentan los síntomas hasta 15 días después de haber tenido la infección, ¿no? O de haber iniciado con los síntomas. También exudado faríngeo en medio de transporte viral tomado con hisopo de rayón o dacrón
con mango plástico de 2.5 mililitros de medio de transporte viral en los primeros 5 días de síntomas, y en caso de defunción o de que sea posible, biopsia de tejido hepático o pulmonar en medio de transporte viral con 2 a 3 centímetros cúbicos. Y pasando al manejo sugerido, bueno, primero vamos a hablar acerca del monitoreo con búsqueda de la etiología, y esto vamos a hacerlo solicitando un perfil hepático. El daño celular nos lo hará saber las transaminasas que vamos a ver con ALT y AST elevadas, especialmente la ALT. Esto, bueno, se sugiere que puede ser hasta 500 por lo menos en el caso de la hepatitis de origen a determinar. Cuando hay colestasis, pues tendríamos que estar solicitando la bilirrubina total, directa, indirecta, fosfatasa alcalina y GGT. Considerando también estos valores, los números que muestro aquí son los valores sugeridos como de referencia en población pediátrica, que es muy similar a la referencia en mujeres. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren para evitar tomar los valores de referencia de hombres que pueden subir hasta 40 en las transaminasas, por ejemplo. Y también considerar que la fosfatasa alcalina puede elevarse debido al crecimiento en los pacientes que están en crecimiento acelerado o crecimiento rápido, depende de la fase en la que se encuentran. Y hay algunos exámenes que nos indican la síntesis hepática, como el INR, que nos va a indicar que está sintetizando cada uno de los tipos de coagulación que sintetiza el hígado, como el factor 5, el factor 7A, el factor 8, la proteína C, la proteína S, la antitrombina y la albúmina, que esto nos habla en general de síntesis hepática. Estos factores de coagulación pues se van a ver reflejados no solamente en los que son anticoagulantes, sino también en los procoagulantes. Entonces, ambos van a estar bajos y es importante que consideremos esto para evitar sobremedicar a los pacientes, por ejemplo, con vitamina K, o de tener o de causar un problema de hipercoagulación al estar pasándole plasma en un momento que no sea adecuado. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la vitamina K es sumamente alergénica, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de administrarla. La misma vitamina K es necesaria para la carboxilación de factores de coagulación y en disminución de la absorción debe de indicarse. El fallo hepático, pero aquí es importante que en el fallo hepático agudo la coagulopatía no revierte con vitamina K. Entonces, esto también considéralo para evitar realizar iatrogenias. Es decir, si el paciente ya tiene falla hepática, no vayan premedicándolo con vitamina K. ¿Por qué? Porque si también modificamos los resultados, no vamos a tener una monitorización real, adecuada de cómo va nuestro paciente y de si realmente está mejorando o no está mejorando. Entonces, también aquí es importante considerar que si tenemos una elevación de las transaminasas, y cuando el hígado se va recuperando, obviamente estas van disminuyendo. Pero si tienen una elevación muy alta y después empiezan una disminución súbita, pero con las referencias de los estudios de síntesis, como los tiempos de coagulación, los factores de coagulación y la albúmina, todavía muy bajos, esto nos indica que nuestro hígado está necrosado y que requiere un trasplante lo antes posible. Entonces, a veces nos confiamos con que, ¡ay, qué felicidad! Ya van bajando las transaminasas y resulta que ya tenemos necrosis hepática. Esto debe de ser considerado con mucha atención en la evolución de nuestro paciente. Ya con esto, por esa razón, sugiero que tengan, antes de hablar de eso, vamos a hablar de ALT. Este se va a producir específicamente en el citosol de los hepatocitos. Si quieren una mnemotecnia, usen la L como de hígado, porque la AST no es específica del hígado. También se encuentra en otros órganos como riñón o corazón. Y cuando tenemos la relación de AST-ALT mayor, esto nos va a indicar un daño hepático profundo. Y la relación AST-ALT mayor a 1 se va a asociar en muy mal pronóstico en niños. Esto también es importante porque simplemente una división en consulta nos puede predecir cómo va a reaccionar este niño para mandarlo de forma oportuna a un lugar de primer nivel, de tercer nivel, perdón.
Y entonces, disminución de las transaminasas más elevación de las bilirrubinas y alteraciones en la coagulación, esto nos va a indicar también necrosis hepática, fallo hepático agudo que requiere atención inmediata. Y aquí importante, la bilirrubina conjugada se une a la albúmina, convirtiéndose en delta bilirrubina con una vida media que puede ser hasta de 24 días. Por esa razón, dan los tiempos, da elevación de bilirrubina directa por tiempos muy prolongados. Entonces, tarda en resolverse la ictericia a veces más de un mes. Esto muy importante que lo consideren porque no quiere decir que el niño esté muy mal, simplemente el verlo amarillo, sino lo que nos va a decir que el niño está mal o que la evolución va a evolucionar mal, valga la redundancia, son los estudios que vimos previamente. Y aquí entonces hay que identificar factores de riesgos con el INR, datos de encefalopatía, el tiempo de evolución y el tipo de evolución. Entonces puede haber evoluciones muy tórpidas o puede evolucionar el niño asintomático y después de haber estado un mes con inflamación hepática hacer ictericia súbita con un deterioro fulminante. Entonces, atención con los niños que presenten hepatalgia y que presenten crecimiento hepático. Examinemos a nuestros pacientes con profundidad. Como comenté previamente, hay niños oligosintomáticos, es decir, que no tienen datos clínicos más que dolor abdominal o el antecedente de enfermedades gastrointestinales y respiratorias y que pueden estar anictéricos, es decir, que no se pintan de color amarillo. Y hay otros atípicos o fulminantes con una evolución supuestamente benigna y súbitamente alteraciones en el comportamiento del sueño, hemorragias, disminución rápida de la hepatomegalia, que esto también nos indica que hay una necrosis, disminución del tiempo de protrombina, disminución de transaminasas y elevación de las bilirrubinas, lo cual nos indica, como comenté, necrosis. Este es el monitoreo que yo sugiero. Considerar todos los parámetros de daño hepático, de colestasis, de síntesis y de detoxificación, incluyendo el amonio, y con una fecha para ver cómo va evolucionando y en qué fase estamos. Ahora, cualquier alteración en la función hepática va a causar elevación del amonio, a pesar de que esta también está producida en el riñón, y eso se puede elevar también por alteraciones en el ciclo de la urea y falta de eliminación del amonio. Entonces, si tenemos un paciente que es aparte nefrópata, pues con mayor razón debe de examinarse y de vigilarse con especial cuidado. Ahora, las medidas básicas en el manejo inicial, pues la detección de evolución tórpida de forma oportuna, el aislamiento. Todo paciente que tenga una hepatitis debe de aislarse porque las principales causas en niños de hepatitis son infecciosas. Y evitar el uso de hepatotóxicos como narcóticos, analgésicos, etcétera. Aquí es importante decir también que no solamente el paracetamol es hepatotóxico, sino también los AINES, como el diclofenaco o el ibuprofeno, son hepatotóxicos y en algunos casos son mucho más que el paracetamol. Y el uso en conjunto de estos hepatotóxicos puede disminuir el efecto benéfico o el efecto que se busca y aumentar el efecto tóxico. También hay que el uso de antieméticos por si nuestro paciente está vomitando para evitar la deshidratación, la protección gástrica con inhibidores de bomba de protones, la hidratación adecuada, evitando cargas y evitando superar requerimientos de 2/3 de sus requerimientos basales. La vigilancia y manejo de procesos infecciosos que pueden agregarse, sobre todo cuando multiinvadimos a nuestros pacientes con múltiples catéteres centrales o que están intubados, la profilaxis en caso de que estén invadidos, la corrección de anomalías bioquímicas e hidroelectrolíticas y en caso de prurito, la colestiramina en las dosis que sugiero en esta diapositiva. Y hay artículos y hay literatura que menciona el uso de N-acetilcisteína para apoyo con respecto al glutatión en estos pacientes. Y bueno, pues se debe de identificar el manejo y manejar de forma adecuada las complicaciones que pudiéramos tener. Los pacientes se debe identificar si tiene encefalopatía y esto lo podemos ver en niños, especialmente con inversión en el ritmo del sueño en la primera etapa o en el estadio 1. Después puede aparecer letargia, apatía y confusión, que sabemos que es uno de los principales datos de hepatitis en nuestros pacientes, que estén somnolientos y en algunos casos que estén comatosos. Entonces,
A todo paciente que esté con alteraciones del estado de alerta debe de enviarse de inmediato a un hospital de tercer nivel. El amonio de más de 200 microgramos se asocia a riesgo de herniación y edema cerebral, entonces es importante la monitorización del amonio. Y el tratamiento de algunos factores desencadenantes como hemorragias, infecciones, nefropatías, fármacos y estreñimiento. ¿Por qué el estreñimiento? Bueno, pues porque se acumulan muchas bacterias y estas pueden producir más amonio y al no estarse excretando mediante las heces, pues aumentarán el amonio sanguíneo y empeorarán el pronóstico y el daño en el cerebro de nuestro paciente pediátrico. Hay que disminuir la carga de nitrógeno. Hay algunos que dicen que se puede disminuir la carga de proteínas, excepto cuando son hepatopatías crónicas. Y para también disminuir la carga de nitrógeno y disminuir el amonio, se usa lactulosa o neomicina. Y para aumentar la depuración de amonio, podemos apoyar con benzoato de sodio, con zinc, y se sugiere también el L-ornitina L-aspartato o comúnmente llamado por los gastroenterólogos LOLA, ¿no? Y importante, que no todos los niños hacen encefalopatía, por lo tanto, vigilar todo el estado clínico de forma global para identificar cada uno de los datos que pudieran presentar. Ahora, los casos desfavorables, ¿cuáles pudieran ser? Los niños menores de 2 años, leucocitosis mayor a 9000, alteración máxima de bilirrubinas, un INR mayor a 4, aunque un niño mayor de 2 ya se debe de considerar, la encefalopatía y el puntaje PRINCE, que es el puntaje de terapia intensiva que considera la gravedad de los pacientes. Y bueno, les puse aquí los criterios del King College para falla hepática y estos los tenemos tanto para el intoxicación por paracetamol como por fracaso agudo hepático por otras razones. En estos es el que tomaríamos en cuenta, donde la falla hepática sería considerada cuando el INR es más allá de 7 o 3 de las siguientes, o que es el INR mayor a 3.8, bilirrubina más de 17, mayor de 10 años o menor de 40, que no tengamos una causa conocida y que sea secundario a tóxicos o hepatitis no A no B, intervalo de la encefalopatía ictericia mayor a 7 días, que es lo que comentábamos, ¿no? Que estuvieron anictéricos, oligosintomáticos y después con ictericia elevada. Y el factor 5 menor al 20% también es de muy mal pronóstico y la falla en la coagulación sin respuesta a las 8 horas de administrar la vitamina K en un hospital de tercer nivel en niños previamente sanos también nos indica alto riesgo. Ahora, ¿cómo se va a clasificar? Bueno, si tiene menos de 10 días, se haría una hepatitis hiperaguda, de 10 a 30 días agudo y más de 31 días subagudo. Y encefalopatía más el INR mayor a 1.4 también es indicación de falla hepática grave. En esto les dice cómo hay una clasificación de Bernot con una mezcla de la clasificación de O'Grady y en esta nos muestra la hepatitis, si los datos clínicos, si la evolución clínica y si hay o no presencia de edema cerebral, los tiempos de protrombina, del factor 5, la bilirrubina y en base a todo esto vemos cuál podría ser el pronóstico. Esta es como para que todo el mundo le tome screenshot y tenerlo como en terapia intensiva para los pacientes que pudieran tenerse con hepatitis aguda grave de origen a determinar. Y bueno, pues hay criterios de trasplante hepático en insuficiencia hepática fulminante que son, por ejemplo, la protrombina mayor a 100 o el INR más de 6.5, que sea menor a 10 años, ictericia de más de 7 días antes de la encefalopatía, bilirrubina mayor a 17 y que no se conozca la causa. Esta es la razón por la que se ha tenido que trasplantar a los pacientes en otros países. El factor 5 también se considera, ya lo vimos, y la encefalopatía hepática. Acá, importante saber que en falla hepática con trasplante hay de el 50 al 70% de la supervivencia. Sin embargo, en México hay apenas cerca de 2 a 3 lugares que realizan un trasplante hepático en niños. Y de estos lugares tengo entendido que solo 2 realizan trasplante hepático de familiar vivo relacionado. Entonces, esto disminuye las posibilidades de que los niños puedan ser trasplantados en caso de padecer una hepatitis aguda grave de origen a determinar. Y la otra complicación es que obviamente no cabe un hígado de adulto en un abdomen de un pequeño, por lo tanto tiene que ser seccionado el hígado.
y esto disminuye las posibilidades de que de que pueda, bueno, aumenta las posibilidades de que haya trombosis y de complicaciones posquirúrgicas y de rechazo al órgano. Entonces, son cirugías muy finas, muy prolongadas y también se tiene que tomar una biopsia previa del donante para identificar si la donación es apropiada y podrá trasplantarse o no. Así que suelen ser procedimientos tan complejos que no llegan a realizarse o que tienen muchas fallas. Y lamentablemente hay muy pobres o nulas donaciones de órganos de pacientes pediátricos que fallecen. Entonces, todo esto tiene que considerarse y lo importante es evitar que nuestros pacientes lleguen a una falla hepática que requiera un trasplante para asegurar o mejorar su pronóstico a largo plazo. Y bueno, ya pasando entonces a recomendaciones perdón, el envío de muestras, perdón, recomendaciones a profesionales de la salud. No se recomiendan las restricciones a viajes donde se hayan identificado casos. Hay que mantener un lavado de manos con agua y jabón antes y después de la revisión de los pacientes. Sigue siendo muy importante el uso de equipo de protección personal, los cubrebocas, protección ocular, bata y guantes, y la limpieza y desinfección del lugar entre pacientes, así como completar el esquema de vacunación contra hepatitis y también algunos otros virus que pudieran ser hepatotropos, como la vacuna de varicela. Para el personal o la población en general, se recomienda el esquema de vacunación completo, incluyendo extra el lavado de manos, el uso adecuado de cubrebocas, evitar tocarse la cara, agua potable, higiene en alimentos. Aquí es importante también porque muchas veces los mandamos a la escuela sin su desayuno o sin su colación o su merienda y compran los alimentos en la cooperativa y no sabemos con qué calidad de agua lo están preparando ni sabemos los tipos de calidad de preparación de los alimentos y esto pudiera ser peligroso para la transmisión de enfermedades. Hay que evitar automedicar y mezclar medicamentos, evitar convivir con enfermos y acudir de inmediato con el médico ante los síntomas. Una vez dicho todo lo anterior, me gustaría presentarles una última diapositiva, que me parece una de las más importantes, sobre todo ante la recomendación de que podemos andar sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque resulta que los niños, especialmente los menores de 12 años, no están vacunados. Y esa es que el retiro de cubrebocas en pacientes pediátricos no vacunados y ante una enfermedad emergente es pobre de empatía y adultocentrista y daña a nuestras infancias. Así que hay que considerarlo y seguir cuidando a los niños. Hay que seguir indicando el cubrebocas en los escolares, en los adolescentes, para asegurar que estén lo más protegidos posible. Y en los lactantes, obviamente, hacer la recomendación de que por favor no sean expuestos a multitudes y que no sean expuestos con otros niños enfermos. Esto también es importante que se haga la recomendación a los padres de familia de que si su hijo está enfermo no lo lleven a guardería porque el otro puede que el niño lo pase como una simple gripa, tanto COVID como otras infecciones, pero haya otro pequeñito que tenga un problema de inmunosupresión y que lo lleve como una enfermedad grave que se pueda llevar su vida. Así que terminamos, estamos viendo nuestra plática y les agradezco mucho la invitación.